pero ya hace 2 semanas comenzamos a hablar de los atributos de Cristo. Amén. Estamos conociendo a través de la Biblia cómo defender que Cristo es Dios. Eso es lo que queremos a través de esta escuela dominical, es que usted pueda saber bíblicamente, hermanos, porque de responder, ¿quién cree acá que Cristo es Dios? ¿Quién lo cree? Amén. Si usted le pregunta en la calle, mira, ¿tú crees que Cristo es Dios? ¿Quién diría que sí? Levante la mano. Pero como bautistas no podemos definirnos por respuestas vacías. No, bueno, yo creo que Cristo es Dios porque es Dios. No, tenemos que tener base bíblica. Por eso es que en nuestro acróstico la B significa base y autoridad bíblica. Nosotros lo que creemos, hermanos, lo que enseñamos, tenemos que tener un respaldo bíblico. Y yo espero que usted esté anotando los versículos. Anótelos, hermanos, porque se nos olvidan, y pueda usted conocer o saber defender que Cristo es Dios. Cuando hablamos de deidad, quiere decir que Dios o un ser divino o una naturaleza divina. Cuando usted diga la deidad de Cristo, estamos diciendo que Cristo es Dios, lo que significa la palabra deidad. Aprendimos que Jesús es Dios porque la Biblia lo declara. Amén. Usted y yo no estamos llamados a que Dios nos convenza que Cristo es Dios. Dios no está haciendo eso a través de su palabra. Dios no quiere convencernos a nosotros que usted y yo creamos que Jesús es Dios. Realmente no es algo de lo cual Dios quiera convencernos, solo lo enseña y lo manda a creerlo. Amén. Vimos, por ejemplo, Colosenses 2:9 que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aprendimos, hermanos, que con un solo pasaje usted puede defender la deidad de Cristo. Pero no quedamos allí, comenzamos también a ver los atributos que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es un atributo? Bueno, los atributos son las cualidades perfectas que se atribuyen a Dios, ¿ok? Cuando hablamos de los atributos de Cristo, son esas cualidades perfectas, ¿ok? Cuando hablamos de una cualidad perfecta, hermanas, es que es inquebrantable en su persona. Y la semana pasada terminamos de ver lo que fue el primer atributo, que es la santidad del Hijo, ¿ok? El primer atributo que vimos es que tanto el Padre como el Hijo y obviamente el Espíritu son santos, ¿ok? Cuando hablamos de un atributo de Cristo en cuanto a la santidad, aplica en su eternidad como cuando estuvo en la tierra. Yo explico algunas cosas, no voy a ir ya por cuestión de tiempo, pero si nos enseñó la Biblia, dice acá Primera de Pedro, no vaya allá, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña que Cristo tuvo este atributo durante la eternidad, cuando pasó por la tierra, ¿okay? Porque la vida de Cristo acá en la tierra, yo creo que fue para Él como, no sé, ni siquiera un día, porque dice la Biblia que un día para el Señor son como 1000 años. Entonces, fue una parada necesaria. Realmente el que Cristo, Dios, haya tomado una forma corporal fue una parada necesaria para nuestra salvación. Amén. Pero durante esos 33 años, donde Dios tomó forma humana, el atributo de la santidad no lo abandonó. Aunque tuvo un cuerpo de carne, como usted y como yo, en su ser aprendimos que Él no hizo pecado, no tuvo pecado, ¿ok? No tuvo práctica de pecado. Y una vez me preguntaron, pastor, pero Jesús fue tentado. Y es cierto, hermanos, Jesús fue tentado, pero el ser tentados no es pecado. Yo quiero que usted sepa eso. Mire, Jesús fue tentado nada más y nada menos que por el mismo diablo. ¿Ok? En el desierto, mire, le ofreció cosas, pero Jesús pecó allí. No. Simplemente Él recibió una tentación y nos enseñó la manera de cómo vencer las tentaciones. Y ahora es importante entender, cuando hablamos de la santidad, es el único atributo que como creyentes podemos imitar, porque vamos a ver otros atributos que voy a estar dando estos siguientes domingos, pero el único que usted puede decir, yo puedo o quiero tener ese atributo de Cristo, es la santidad. ¿Por qué? Vamos a hablar de la omnipotencia. ¿Alguien acá, hermanos, puede ser omnipotente? Ninguno. ¿Quisiéramos ser omnipotentes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro, a mí me gustaría, pues, y nada, soy omnipotente, hermano, puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, si el hermano Fran, no sé si está por ahí el hermano Fran, si el hermano Fran fuese omnipotente, se quitará el problema de la cervical, se lo puedo asegurar, hermano, mire. Y todo el que sufre de la cervical, lo primero que hiciera con su vida es, voy a quitarme este problema que tengo.
Pero usted y yo no podemos ser omnipotentes, pero sí podemos vivir en santidad. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver un segundo atributo. Puedes avanzar allí. Bueno, estos son algunos versículos para que usted compare. Retrocede un momentico, Santiago, disculpa. Para que usted compare la santidad del Padre. Vimos que el Padre se define como santo en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 2:2, 24:19 de Josué, Isaías 6:3, y lo comparamos que el Hijo también se define como santo, que es un mapa, es para que usted haga una comparación de que Cristo es Dios, porque tiene los mismos atributos que Dios Padre. No sé si está conmigo, amén. Puedes avanzar allí. Hoy vamos a ver un segundo atributo y vamos a ver el atributo de omnipotente. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre la omnipotencia del Padre y del Hijo. Yo sé que usted ha escuchado esta palabra y por favor le pido que vaya a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mientras llega allá, me da un segundo. Ok, Mateo 28, versículo 18, perdón, no el 19. Cuando esté ahí me da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, acá hermanos el Señor había resucitado, y en el versículo 18 dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda, ¿qué hermanos? Potestad, ¿me es dada en dónde? En el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad, hermanos, quiere decir poder. Entonces el Señor acá está diciendo, el Señor Jesús en su resurrección está diciendo, mira, todo el poder, e indica que le fue dado y en dos lugares. Él no aplica, bueno, yo tengo el poder en la tierra porque mi Padre lo tiene en el cielo. No, Él dice, toda potestad, todo el poder me es dado en dónde, en el cielo y en la tierra. Acá el Señor está definiendo su omnipotencia. Pero cuando hablamos de esta palabra, cuando buscamos el significado de la palabra omnipotencia o omnipotente, quiere decir, hermanos, que todo lo puede. Y yo quiero que usted tenga siempre presente que para Dios no hay nada imposible. Mire, hablando desde provisión, hablando desde cambios en nuestras vidas, hablando, hermanos, de eventos sobrenaturales. Mire, hay personas, siempre es muy conocido el hundimiento del Titanic. No, que ni Dios lo puede hundir. Y vino Dios y se hundió. ¿Ok? Una oportunidad leí, una muchacha, la mamá le dice, Dios te bendiga y te lleve con bien y te acompañe. Y ella le dice a su mamá que vaya en la maletera porque aquí adentro no cabe. Hermanos, en el viaje estaba leyendo, no sé si es verdad, no sé si es una historia, simplemente una historia creada. En el viaje, hermanos, esas personas tuvieron un accidente y lo único, hermanos, que quedó del carro fue la maleta. Hermanos, el carro fue totalmente destruido y lo único que se salvó de ese vehículo fue la maleta. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales. Mire, Dios tiene el poder para hacer cosas sin sentido, cosas que usted y yo no podemos comprender porque Él es omnipotente. Entonces, la palabra omnipotente quiere decir que todo lo puede. Y hermanos, dentro de que todo lo puede, creemos en nuestros días que tenemos un Dios que hace milagros. Amén. Un Dios que sana personas, un Dios, hermano, que ayuda a la provisión, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos cuida. Mire, en una oportunidad, uno de mis hermanos, él iba, bueno, mi hermano Elvis, hace ya como 4 años, si no me equivoco, él iba a la casa materna. Hermanos, en ese momento estaba bastante fuerte lo que era la delincuencia, todo eso. Y en mi casa materna, para llegar allí hay que subir, porque hay una carretera bastante fuerte. Cuando él está dando la curva de esa carretera, había un grupo de hombres armados en esa esquina, bueno, fumando, todo lo demás. Al ver la camioneta, hermanos, se bajaron, corrieron hacia la camioneta. Cuando mi hermano ve que viene eso, él lanza la camioneta hacia atrás, pero se quedó como en una cuneta, ¿ok? Como una alcantarilla. Los hombres bajan a la camioneta y le disparan, hermanos, a la camioneta a la altura del asiento, ¿ok? Gracias a Dios el carro era blindado, tenía el carro de la empresa, hermanos, pero el día siguiente estamos viendo las marcas de 2 disparos en una camioneta donde mi hermano pudo haber muerto. Yo dije, ¿fue la camioneta? No, fue Dios que lo protegió por su omnipotencia, hermano. Y fue un 30 de diciembre. Imagínense usted el trago amargo que íbamos a pasar como familia. Y yo entendí que Dios es poderoso. Y más atrás venía otro hermano de sangre, uno de mis hermanos, en un carro común y corriente.
Entonces yo entendí que la voluntad de Dios era que Él fuese el primero en su omnipotencia, lo protegió a Él, y cuando viene mi otro hermano que se lo encuentra en el camino, le dice, no vayas para allá. Ese día, hermanos, como familia íbamos a vivir una tragedia, y yo vi allí la mano de Dios. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia, hermanos, hablamos de un cuidado de Dios para con nosotros. Yo quiero que usted sepa esta mañana que Dios tiene poder para preservar nuestras vidas, mire, para cuidarnos, para guardarnos de todo mal, hermano. Hace años también, junto a mi esposa, íbamos a Caracas, unos malandros nos apuntaron con un arma, nos robaron y no nos quitaron más nada, hermano. Nos dieron, corre para la montaña. Yo agarré a mi esposa y no iba a correr para la montaña. Corrimos sentido la autopista, hermano. A la siguiente semana nos comentan que a una pareja también la habían robado y la habían dejado, hermanos, desnudos, sin nada. Yo entendí el trago amargo del robo, claro que sí, pero Dios en su omnipotencia nos cuidó, hermanos, de algo peor. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia es que Dios todo lo puede. Otra definición o sinónimos es todopoderoso, absoluto, superior y soberano. Segunda definición, todo lo puede, todo lo abarca y que no tiene ningún tipo de dificultad. Yo quiero que usted sepa que un corazón duro no es porque Dios no puede quebrantarlo, es que Dios da libre albedrío a cada persona para que decida qué va a hacer con su vida. A veces decimos, no, es que Dios yo creo que no tiene poder, porque mira cómo está esa persona, no ha cambiado, no está quebrantado. No, hermanos, Dios tiene el poder para quitarle la vida, pero Él con el ser humano le dio algo que se llama libre albedrío. El término omnipotente, escuche bien, viene del griego omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Entonces, cuando decimos omnipotente, quiere decir que tiene todo el poder. Hermanos, Dios, Hijo y Padre tienen el poder para trascender las leyes naturales, físicas y lógicas. ¿Cómo lógicas, hermanos? ¿Cómo explicamos que de 5 panes y 2 peces alimentó más de 5,000? Hermanos, ¿cómo entendemos que en medio de una pandemia preservó nuestras vidas? ¿Cómo entendemos, hermanos, que aunque no tenemos muchas cosas, Dios nos hace feliz? ¿Sabe? Dios en su potencia, en su poder, hace cosas que rompen las leyes de la naturaleza, hermanos. Dios no es un Dios de matemáticas. Mire, Dios no está en el cielo sacando cuenta como nosotros. Él dice, bueno, voy a comprar el dólar a tanto, lo vendo en tanto y me queda tanto. No, hermano, Dios no está en el cielo haciendo eso. Dios está en el cielo con todo su poder, haciendo lo que Él quiere. Amén. Cuando hablamos de la omnipotencia, vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento, porque Dios manifiesta su omnipotencia, hermanos, de manera activa a través de su palabra. ¿Ok? Cuando vemos la omnipotencia de Dios, vaya por favor a Génesis, puedes avanzar ahí. Vamos a ver ahorita la omnipotencia del Padre, ¿ok? Todo el poder que tiene el Padre. Génesis capítulo 1, versículo 1, y hermanos, en un versículo, en una palabra, vamos a conocer todo el poder que tiene el Padre, ¿ok? Génesis 1:1, cuando esté ya me da un fuerte amén, por favor. Dice, en el principio, ¿qué dice a continuación, hermano? Creó Dios los cielos y la tierra. Para hablar de la omnipotencia, no podemos sacar, o de la omnipotencia de Dios, no podemos sacar de la ecuación lo que es la creación. Mire, hoy en día hay muchas teorías sobre la creación del mundo y la más conocida es esta llamada Big Bang. ¿Por qué se llama teoría? Porque no tiene pruebas que comprueben esta teoría o esto que se dice. Esta teoría enseña que el mundo se comenzó a través de una explosión cósmica sin igual en la historia. Esta teoría postula que el universo comenzó a expandirse desde un punto extremadamente pequeño y caliente hasta hace 13.8 mil millones de años, conocidos como el Big Bang. ¿Ok? Hay muchas personas, hermanos, que creen que todo lo que usted y yo vemos en el universo comenzó aquí. ¿Ok? Como si fuese una dinamita, 2 átomos se encontraron y la explosión, lo que nosotros estamos viendo actualmente, es el eco de la explosión. ¿Ok? Hermanos, pero eso es algo inexplicable, eso es algo que no se puede creer porque ninguna explosión crea. ¿Ok? Toda explosión destruye. No hay ninguna explosión que usted haga para que se edifique algo. Usted coloque un fosforito con unos bloques, una dinamita, y no va a hacerse una casa. Y ojalá fuese así, ¿verdad? Usted compra 100 bloques, compra un tumbarrancho. Ustedes saben qué es un tumbarrancho. Y bueno, yo quiero una casa. ¿Cuántos bloques necesito? Necesito 100 bloques, 2 metros de arena y 4 sacos de cemento.
y usted lanza allí todo y explota y se hace la casa. Hermanos, toda explosión crea y ocasiona daños y destrucción, ¿ok? Hay otra teoría, puedes avanzar allí, creo que coloqué una foto. No está esa foto no está todavía. Hay otra teoría de la mitología nórdica, es que el gigante Ymir y el árbol del mundo, esa no es la foto, el gigante Ymir y el árbol del mundo en el relato nórdico, y es que el universo fue formado a partir del cuerpo del gigante Ymir, asesinado por los dioses Odín, Vili y Ve, y de su carne se hizo la tierra, de sus huesos la montaña, de su sangre los mares y de su cráneo los océanos. Ok, es una teoría de dónde proviene lo que usted y yo vemos. Quiere decir, hermanos, que las montañas, escuche bien, de acuerdo a esta teoría, de las montañas o de sus huesos nacieron las montañas. ¿Ok? Quiere decir que de su carne se hizo la tierra. Entonces, cuando vemos esta teoría, mire, hay muchísimas más, hermanos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no las voy a mencionar. Pero yo creo que es más sencillo atribuirle a nuestro Dios que tiene todo el poder. ¿Por qué? Cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, esa palabra creó, hermanos, es del hebreo antiguo bará, que quiere decir creó, pero específicamente crear de la nada. Cuando dice la palabra de Dios allí que Dios en el principio creó Dios, hermanos, Dios no necesitó la existencia de materias, Dios no necesitó la existencia de organismos, Dios no necesitó la existencia de materiales para que existiese lo que viera. Ahora, ¿alguien acá tiene el poder de crear algo de la nada? Levante la mano. Algunos se sorprenden de la inteligencia de los chinos. Y de verdad, hermano, usted le dice a un chino que le crea algo y se lo hace, pero ellos no crean de la nada, hermano. Ellos tienen materiales que Dios creó y usan esos materiales a conveniencia. Entonces no hay ningún ser humano que tenga el poder suficiente para crear de la nada. Mire, las personas que tienen inteligencia y han creado aparatos, simplemente van transformando lo que ya existe, agarran lo que se encuentra en la tierra y lo van transformando. Cuando hablamos del poder de Dios, hermanos, es que solo Dios puede crear algo tan perfecto sin ningún tipo de acción, solo con su palabra, porque dice ahí la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y mira lo que dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y ¿qué más dice, hermano? Y fue la luz. Mira, un universo completamente perfecto puede ser creado por un solo diseñador inteligente, omnipotente, omnisciente, que es Dios y el Hijo en persona. Amén. Cuando hablamos del poder de Dios, ¿sabes? No podemos ignorar el poder que tiene su palabra. Por favor, vaya al siguiente versículo para conocer algunas cosas. Pon la lámina allí, Santiago, por favor. ¿Ok? Vaya a Romanos 11:36. Vaya a Romanos capítulo 11, versículo 36, donde está llamado un fuerte amén. Ok, miren lo que dice el versículo 36, Romanos 11:36. Dice allí, ¿están allá, hermanos? Romanos 11:36 dice, porque de Él, ¿y qué más dice, hermanos? Y por Él y para Él, ¿qué dice, hermanos? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice ahí, hermanos, porque de Él, está hablando de propiedad. También dice a continuación, y por Él, quiere decir, es mío, yo lo hice, y mira lo que dice el versículo, la siguiente frase, y para Él. Hermanos, acá el Señor está diciendo, mira, lo que yo creé es mío, y para que me glorifique a mí. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hermanos, no podemos sacar de la ecuación lo que es una creación tan perfecta. Mira, una creación tan perfecta no proviene de una explosión. Usted y yo, hermanos, no provenimos del mono. Amén. Algunos dicen, pastor, pero hay algunos que tienen como, no sé, como genes de mono. No, hermano, eso no proviene de allí, simplemente que se dañó la genética en el camino. Pero usted y yo, hermanos, no venimos del mono. Usted y yo, hermanos, no venimos de una gran explosión. Usted y yo, hermanos, no venimos de la ocurrencia o el encuentro de dos materias. Usted y yo venimos por la creación de un diseño inteligente que hizo Dios en Génesis 1:1. Amén. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, número uno, tenemos que ir a la creación. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hermanos, es que Dios es definido por sus siervos como todopoderoso y omnipotente. Vaya a Salmos 91:1. Salmos 91:1.
1. Así que bueno, si usted cree en la mitología nórdica, las montañas vienen de los huesos de Ymir y todo eso. ¿Pero alguien cree en la creación de Dios? Amén. Vaya por favor a Salmos 91:1. Vamos a ver ahora, hermanos, que Dios es definido por sus siervos como todopoderoso. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Que tiene todo el poder. Salmos 91:1. Cuando usted ya me da un fuerte amén. Acá en el Salmo 91:1, hermanos, está hablando uno de los siervos de Dios, y él comienza diciendo algo y dice allí: el que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo. Miren lo que dice a continuación, hermano: morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Mire, humanamente, este versículo es muy conocido. Las personas, tanto cristianas como de otras religiones, abren en sus casas el Salmo 91:1, es una práctica religiosa. Otros tienen el Salmo 91:1 metido en la cartera, otros lo escriben en los carros, hermanos, pero realmente el Salmo 91:1 no hace nada si usted no acepta a Cristo como Salvador, amén. Pero el salmista acá define a Dios y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, si usted es salvo, hay alguien acá que sea salvo, mire, usted mora bajo la sombra, bajo el cuidado de un ser que todo lo puede. Mire, de un ser, hermanos, que nada se escapa de sus manos, de un ser divino o de nuestro Dios, hermanos, que tiene el poder para hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando quiere y cuando lo quiera hacer, ¿ok? Dios puede matarnos, sí puede matarnos. No lo quiere hacer, no lo ha hecho porque usted y yo estamos vivos. Hermanos, ¿es injusto Dios cuando se quita la vida de uno de sus hijos? No, hermano, es su omnipotencia, es su soberanía que usted y yo no comprendemos. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia, vemos la creación, vemos que es definido por sus siervos. Vaya ahora a Génesis 48:3. Génesis 48:3. Estamos viendo que Dios es definido como omnipotente por sus siervos. Génesis capítulo 48, versículo 3. Hasta ya me da un fuerte amén. Dice ahí la palabra de Dios. Acá está hablando Jacob, hermanos, y bueno, después se encuentra con su hijo José. El versículo 1 dice: sucedió después estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y mire lo que dice Jacob de Dios. Y dijo José: el Dios que omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Jacob, hermanos, conocía y defendía que tenía un Dios omnipotente. Mire, yo sé que usted y yo conocemos los atributos de Dios, ¿ok? Usted ha escuchado que Dios es omnisciente, amén, que Dios es omnipotente, amén. Pero usted cree en los atributos de Dios, hermano, y no solamente como doctrina, porque bueno, como doctrina es necesario, bueno, porque yo creo que Dios todo lo puede, pero como cristiano le hago una pregunta: ¿usted cree que su Dios es omnipotente? Amén. Mire, usted ha orado por cosas que humanamente no puede, entendiendo que Dios puede hacerlo. Mire, el cristiano a veces no ve las bendiciones de Dios porque olvida tan fácil que hay un Dios en los cielos que todo lo puede, hermano. Mire, Dios puede abrir puertas para que ocurra el milagro más grande que usted haya vivido. Dios puede abrir las puertas para la providencia más grande que usted tenga, pero el detalle está si usted lo cree, no si usted lo enseña. Yo lo puedo enseñar, yo puedo creer en esta doctrina, pero Jacob dice acá, y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz y me bendijo. Le hago una pregunta: ¿usted cree y está plenamente convencido que Dios es omnipotente, hermano? ¿Sabe qué pasa? Cuando vienen los problemas, las tormentas, las dificultades, pensamos que Dios no puede. Mire, pensamos que Dios no puede sanar una enfermedad, pensamos que Dios no puede proveer, pensamos, hermanos, que Dios no puede transformar y cambiar. Pero Jacob tenía algo presente en su vida y dijo: nada más y nada menos que a mí me ha bendecido el Dios omnipotente. ¿Quién le acompaña a usted, hermano? Mire, ¿en quién tiene usted su confianza? ¿Usted cree plenamente que el Dios que le ha salvado es todopoderoso? Y si no es así, yo le animo a que usted ore para que el Señor le dé esta sabiduría y usted crea, hermanos, que el Dios que tiene en los cielos todo lo puede. Amén. Vaya por favor a Job 22:3. Job, estamos viendo ahorita
que los siervos de Dios lo definieron como omnipotente. Job capítulo 22, versículo 3. Allá me dan un fuerte amén, por favor. Como tarea, esto va a ser una tarea para su casa, no me va a dar el tiempo. Hablando de la creación, usted va a leer en su casa Job 38. Lea Job 38 y va a entender muchas cuestiones o muchas características de la creación. Pero vamos a ver ahorita Job 22.3. Cuando está allá, me da un fuerte amén. Si no me equivoco, está en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Tiene contentamiento, ¿qué dice, hermanos? El omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos, acaso, dice ahí, tus caminos. Job, hermanos, perdón, acá está hablando Elifaz y le dice, mira, ¿hay algún provecho para el omnipotente, para el todopoderoso, que tú hagas las cosas bien? Realmente yo me he preguntado esto, ¿Dios se beneficia de que yo haga las cosas bien? Hermanos, Dios tiene el poder para simplemente eliminar la humanidad. Dios se goza con un cristiano que hace lo correcto, pero acá Elifaz dice, el omnipotente tiene contentamiento en que sea justificado. Vaya por favor a Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer el 3 hasta el versículo 7. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿Y qué dice a continuación? ¿O pervertirá quién? El Todopoderoso la justicia. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Pero mira lo que dice, si tú de mañana buscares a Dios, y mira lo que dice a continuación, hermano, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Sabe? Acá la vida de Job, una vida, bueno, está en un proceso de disciplina, está siendo probado por el permiso de Dios a través de Satanás. Pero acá cuando lo aconsejan, ellos le dicen, mira, si tú rogares al Todopoderoso. Hermanos, cuando oremos, no olvide que usted está clamando al Dios que hizo la tierra de la nada. Mire, al Dios que hace las cosas como Él quiere. Un Dios que no tiene límites. Dice la Biblia en Lucas que no hay nada imposible para Dios, pero a veces nos volvemos cristianos de cliché para hablar de la omnipotencia de Dios. Entonces, Dios fue definido a través de sus discípulos o de sus profetas como todopoderoso. También el mismo Dios, se define como omnipotente. Vaya por favor a Éxodo. ¿Puedes ponerlo a la mina allí, Santiago? El primer punto, creación, hablando del poder de Dios. El segundo punto es que los siervos de Dios le definen como todopoderoso. Y el tercer punto, hablando de la omnipotencia de Dios, es que Él mismo se define como omnipotente. Vaya a Éxodo capítulo 6, versículo 3, por favor. Éxodo. Usted dice, oye pastor, ¿cómo hemos visto versículos? Porque la escuela dominical es para que usted se vaya a su casa defendiendo bíblicamente lo que creemos. Amén. Éxodo 6.3. Y si no ha leído la Biblia esta semana, bueno, la leeremos ahorita todos juntos. Éxodo 6.3 dice, y apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios que omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. Mira, acá Dios no tenía la necesidad de presentarse como omnipotente. Él es Dios. Mira, Él le podía decir a Moisés, mira, yo soy Dios y te voy a usar. Yo soy Dios y me presenté a tus padres. Pero Él declara un atributo en su persona y dice, apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Él está diciendo a Moisés, mira, aunque no lo creas, aunque no lo quieras aceptar, aunque tal vez las personas lo duden, yo soy omnipotente. No te quiero convencer, Dios no está acá esta mañana queriéndonos convencer a nosotros como sus hijos de que Él es omnipotente, hermano. Si usted no lo cree, ore al Señor. Pero Dios dice, yo soy omnipotente, y aunque no lo crean, no lo va a cambiar. Mira, aunque el mundo diga que los eventos suceden por relatividades o porque las cosas suceden por simple coincidencia, Dios está en el cielo diciendo, yo soy omnipotente. Aunque el mundo enseñe que el mundo fue creado por una gran explosión, Dios está en el cielo diciendo, yo soy omnipotente. Mira, aunque las personas digan que a Dios se le escapan las cosas, que cómo hay mal en el mundo, que porque mueren las personas, Dios está en el cielo diciendo, yo soy omnipotente. Hermanos, a veces como cristianos le decimos al Señor, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y Dios está en el cielo diciendo,
Yo soy omnipotente, todo lo puedo. Hermanos, pero Dios acá dice en su palabra, y Él se presenta ahora como omnipotente. Él le dice a Moisés, mira, yo todo lo puedo. Vaya por favor ahora a Génesis 17.1. Génesis 17.1, por favor. Y creo que vamos a ver solamente el atributo del Padre porque el tiempo se me está acabando. Génesis 17.1, hasta ya me da un fuerte amén. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios que, hermanos, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y bueno, y Dios y Abraham tienen una conversación, pero lo que me llama la atención es que Dios se le presenta a Abraham como un Dios todopoderoso. Hermanos, Abraham en este momento no podía tener hijos y Abraham necesitaba el encuentro con un Dios todopoderoso. Miren cosas, hermanos, en nuestras vidas, las cuales necesitan un encuentro con el Todopoderoso. Más nada. Miren, saque de su mente que a través de nuestras fuerzas podemos hacer cosas. No, lo que pasa es que yo estoy trabajando, pastor, porque es que yo voy a proveer eso. No, tal vez Dios no se lo va a permitir hasta que usted no tenga un encuentro con el Todopoderoso. Mira, hay personas que están batallando con cosas y están ahí luchando en su fuerza. Y bueno, yo puedo, hermano, nosotros no podemos. Necesitamos encontrarnos con el Todopoderoso. Y tal vez la respuesta del Todopoderoso va a ser como le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Mira, y Pablo dice que él rogó 3 veces que quitara el aguijón de su carne. Pablo está rogando al Todopoderoso, amén. ¿Podía Dios quitar la enfermedad de Pablo? Claro que sí, Dios puede quitarle ese problema de la vista. Pero Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y Pablo dijo: bueno, Señor, tú eres todopoderoso. Yo siento que eso fue la respuesta de un hijo cuando va un padre como a convencerlo, ¿verdad? Dice: oye, pero déjame ir una vez más, dame permiso. ¿Algún padre ha tenido una conversación con su hijo donde trate de convencerlo? Aarón nos convence, hermano. Ahorita estamos en la etapa donde nos convence, empieza a balbucear, y bueno, le damos lo que nos pide. Pero hay un momento donde su hijo viene confiando en que usted puede. Y usted puede, hermano. Su hijo le puede pedir $100, ¿ok? Y tal vez usted puede darse. Gloria a Dios, si puede darse. Mire, tremendo. Y usted simplemente le dice no. Ahora, el que usted le haya dicho que no, ¿quita que usted tenía la oportunidad de dárselo? No, hermano, simplemente usted le dijo que no quiero. Usted sabrá las razones porque no le da $100 a su hijo. Pero lo que le quiero decir es que a veces, hermanos, nuestra vida necesita encontrarse no con un Dios de misericordia, no con un Dios, bueno, voy a orar por misericordia, voy a orar por amor. No, hermanos, ore para que el Todopoderoso haga algo en nuestras vidas. Señor, quita esto de mí, necesito de tu mano, necesito de tu poder, necesito de tu ayuda, hermanos. Tal vez hay alguna carga que le agobia. Mire, una carga emocional, una carga, como dice Mateo 11, usted no ha ido al omnipotente para que lleve su carga. Y Dios se le presenta a Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Hermanos, usted y yo a veces necesitamos agachar nuestra cabeza y entender que el que lo puede hacer es Él. Mire, tal vez usted está batallando para que algo suceda, pero no ha ido al Todopoderoso. Vaya por favor ahora a Números 11:23. Números 11, versículo 23. Que acá Dios se está presentando como Todopoderoso. Ahora vaya, le dije que Números, ok, yo estoy en Éxodo. Números 11:23. Ok, dice así la palabra de Dios, el versículo 23. Vamos a leer el versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pies es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Hermanos, 600,000 personas, esa es la cantidad. Versículo 20, está Moisés dudando. Ahí estaba Moisés dudando, como a veces usted y yo dudamos. Y dice: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? A veces usted y yo nos ponemos así con Dios, hermano. Señor, mira cómo está el BCB y mira cómo está el paralelo. ¿Será suficiente lo que tengo en la cuenta? Hermano, y usted y yo vamos a Maiquetía dudando del poder de Dios y dice: Señor, ¿será que me va a alcanzar? Y hermano, a veces Dios hace un milagro y multiplica el dinero. Amén.
Y Moisés está diciéndole, tal vez usted no tiene 600,000, pero tiene a uno que vale por 600,000. Ese es otro detalle, ¿verdad? Usted tiene un hijo que es como si tuviese 600,000 de a pie en la casa, ¿verdad? Eso es la piraña, todo lo que pasa se lo devora. Tal vez, yo no lo sé. Pero Dios le da una respuesta a Moisés y dice allí, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios le está diciendo, ¿acaso no tengo todo el poder? Y mira lo que dice el versículo, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Mire, es como cuando un padre le dice a un hijo, espérate que lleguemos a casa. Mire, hermano, no hay nada que tenga esa ira. De verdad, yo tuve, mi papá, un hombre bastante fuerte en la disciplina, y cuando había un tipo de amenaza de él hacia nosotros, era una amenaza cumplida en cualquier momento del día. Mire, y uno podía hacerse loco y se escondía. Yo una vez duré, hermanos, 3 horas en el baño. De verdad, 3 horas, no le miento. Fue en tercer grado. Ese fue como mi trauma más grande con mi papá. Había salido mal, hermanos. Bueno, era terrible en tercer grado. En tercer grado el Señor me transformó y ya no soy terrible, amén. Y bueno, ese día me acuerdo, mi papá fue a buscar la boleta, mi mamá estaba operada y yo no quería que mi papá fuera a buscar la boleta. Claro, cuando yo veo que ese hombre pasa del salón, ahí mismo yo dije, no, aquí muero hoy. Hermano, él se fue con la boleta, yo todo lo que le dijo la profesora, y en el camino a la casa, él iba a buscar otra boleta de otro de mis hermanos. Ese día había ley en la casa, y me lo he conseguido de frente, hermano. Miren, yo sentí que él era Jesús y yo era Pedro en el huerto. Hermanos, y me ha hecho siempre, me acuerdo, me hizo así. De camino, ni siquiera fue que me dio la bendición, fue como un paso, ¿sabe? Cuando usted ve a alguien de paso, y él me ve a los ojos y yo lo veo a los ojos y me hace... Hermano, yo desde ese momento sentí el dolor en mi ser, en mi alma, en todo. Así es. Y yo sabía que lo que venía era una palabra cumplida. ¿Okay? Ahí no había para dónde escapar. Pero cuando usted y yo olvidamos que Dios es todopoderoso, ponemos en duda la palabra y la mano de Dios. Mire, Dios le hace una pregunta a Moisés, y una pregunta que él tenía la respuesta. Dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y él le dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Sabe? Cuando olvidamos que Dios es todopoderoso, comenzamos como Moisés, hermano, a dudar. Mira, a dudar de la provisión, a dudar, y tal vez no es el tema, pero hermanos, no duden por la situación que estamos pasando económicamente ahorita, de que Dios le puede cuidar y Dios le puede proveer, hermano. Mire, gloria a Dios si usted tiene dólares guardados, pero usted y yo no dependemos de las divisas. Mire, usted y yo no dependemos de lo mucho que ganamos, usted y yo dependemos de un Dios cuya mano no se ha cortado para proveernos, amén. Y ahí está, hermanos, ahí estamos como Moisés, diciendo, Señor, ¿va a alcanzar medio cartón de huevo para esta quincena? No, eso es imposible. Señor, ¿va a alcanzar lo que cobro para lo que necesito, hermanos? Y Dios nos recuerda esta mañana, como un Dios todopoderoso, se ha cortado su mano. Mira, a veces la mano de Dios se acorta en nuestra vida por nuestra falta de fe. No olvide, hermano, mire, salga de acá hoy confiando. Y tengo una persona que siempre me dice, es una dama, me dice, yo soy hija del dueño del oro y de la plata. Pero se voltea y me dice, tú gastas algo, es como quitarle un tobo de agua al mar. Yo digo, el mar seco, porque ¿sabe? Y siempre me llama la atención que esta persona siempre tiene palabras cuando alguien está que tiene, y de verdad, hermano, a veces no tiene, pero ella confía en un Dios vivo que le va a proveer, que le va a suplir, que le va a dar, y ella está contenta con lo que tiene. Y ella dice, yo tengo un Dios que es dueño del oro y la plata, no gano mucho, hermanos, pero a veces nuestra felicidad no es por lo que tenemos, sino porque hemos creído en un Dios vivo. Hermano, mire, hoy, porque no me dio tiempo, puedan poner la lámina allí, Santiago. Hoy usted entienda que Dios Padre es todopoderoso, amén. Y la semana que viene vamos a ver al Dios Hijo. Si el Dios Padre es todopoderoso y no mora en nosotros, imagínense, si el que mora en nosotros es todopoderoso, ¿cómo no puede cambiar nuestras vidas? Mire, si el Dios todopoderoso abrió el mar, proveyó, ¿usted cree que no puede sacar lo que hay en su corazón o en mi corazón? Dios puede, hermano. Y bueno, vamos a verlo hasta acá. Se me acabó el tiempo, lanzo ese avión contra el piso. Vamos a verlo la próxima semana, amén. ¿Quién desea bendición con la palabra de Dios? Amén. Entonces, bueno, a mí me gusta, hermano, dejarlo así, porque yo sé que vamos a volver a venir. Amén.
Entonces, bueno, la próxima semana continuamos con este tema, pero ya vamos a ver a Jesús o al Dios, el Dios Hijo como todopoderoso. Amén. Vamos a orar y le invito a cerrar sus ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia.